si no le llevaba la clase escrita, los alumnos multaban al profesor. Ustedes tienen que saber que las universidades mandaron los alumnos desde el primer momento, no es que ahora que dicen. Entonces cuando escucho a la gente me río porque no saben, no tienen información. Entonces la metodología era, el profesor llevaba la clase escrita, la leía, pero después el alumno tenía que reforzar la lectura y en otro momento aplicar la lección. Entonces imagínense, era un método que tenía tres partes: la exposición, la reiteración, el repaso que tenían que hacer y después la aplicación. Imagínense ustedes en los albores de la universidad. Ahora estamos en el siglo XXI, no se hacen esas tres cosas siquiera. Entonces era forzoso que se leyera y había textos para cada una de las cátedras, ¿no? Que había los textos que eran de lectura obligatoria. Y como la universidad funcionaba con internados, pues era obligatorio que antes que se acostaran había exposiciones, conferencias, lecturas, como hacen hasta la fecha en los seminarios. En los seminarios en los que se forman los sacerdotes, mientras se almuerza, hay uno de turno que lee, hace una lectura. A la hora de comer están todos comiendo, pero hay uno que lee siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona tiene que ser una especie de esponja que está apto para absorber la cultura, el conocimiento a través de la lectura. La lectura es un medio para adquirir cultura. Entonces, es consustancial a la naturaleza de la universidad el libro y la lectura. El libro y la lectura. Y toda la actividad universitaria debe de descansar, debe reposar sobre los libros y sobre la lectura. Tanto en lo que se llama el aprendizaje formal como el autoaprendizaje. Entonces, ¿cómo se va a formar el alumno? Sobre la base del autoaprendizaje. Y el autoaprendizaje tiene una vía muy importante que es la lectura. Entonces se tiene que leer y leer permanentemente. ¿Por qué? Porque el universitario es un ciudadano universal, un ciudadano del mundo. Ustedes saben que universidad quiere decir es universal, ecuménico. Por eso es que hay una compatibilización como un consenso tácito de que se debe impartir en las universidades, y el lenguaje de los universitarios es un lenguaje homogéneo, independientemente de los idiomas y de las culturas a las que pueda pertenecer la persona. Entonces, el libro infaltable en la universidad, y no solamente en lo que ya estamos acostumbrados, que hay la biblioteca central, las bibliotecas de cada facultad, las bibliotecas que deben de tener los departamentos académicos, las bibliotecas que deben de tener los institutos. Es decir, no puede haber universidad sin libros. Los libros tienen que estar en todo sitio, porque ese es el medio. Es como en un cuartel, ¿no? ¿Qué hay en un cuartel? Armas, ¿no? Las pistolas, los fusiles, las metralletas, las ametralladoras. ¿Y cómo está el soldado? El soldado está sin su fusil. Imposible, ¿no? El soldado duerme con el fusil, lo tiene ahí para cualquier emergencia, se avientan de la cama y mismo agarran el fusil, ¿no? Entonces imagínense ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es su herramienta profesional, ¿no? En cambio, para nosotros la herramienta es el libro, y tenemos que leer y leer y leer incansablemente. A los alumnos también les pido licencia para hacer un examen de ojos, ¿no? Porque el que lee forzoso y necesariamente tendrá la vista maltratada, ¿no? Antes decían, se queman las pestañas, porque uno leyendo pues verdaderamente estaba así y se caían las pestañas, pues se está quemando las pestañas, decían, no decían está leyendo, sino está quemándose las pestañas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un principio que dice que el órgano que trabaja es el órgano que va también desgastando o tomando formas de acuerdo al uso. Así es que estas cosas hay que tenerlas presentes, como que hay una higiene de la lectura, que es
bueno también hacerle saber a las personas, comenzando hasta por las horas que deben de leer, ¿no? No es recomendable leer a la hora de la digestión, porque la digestión es un proceso fisiológico que ya sabemos que el órgano que trabaja le pide al corazón sangre, y si en la digestión está trabajando el estómago, si me pongo a leer con mucho interés, ¿qué va a pasar? El cerebro le quita la sangre al estómago y le manda los ojos, ¿no? Entonces, ¿qué se produce ahí? Una interrupción de la digestión. Por eso es que si no saben eso, van a terminar con dispepsia, con gastritis y hasta con úlceras. Entonces tenemos que saber cómo debe leerse, ¿no? Siempre sentado, con la luz que entre por los costados, no se puede leer echado, ni se debe leer echado, ni de celos, porque trabajan demasiado los nervios ópticos y se fatiga la persona y le va a dar dolor de cabeza. Y va a ocurrir lo que ocurre ahora, que cuando quieren dormir abren un libro y automáticamente les viene el sueño. Ya no es como que más bien antes de dormir se leía con mucho interés con el libro de cabecera. También hay que recomendarles que deben de leer pues, con su diccionario al costado, porque mucho se critica la comprensión de lectura, pero la comprensión de lectura comienza por tener un requisito. ¿Cuál es su recurso de vocabulario? Probablemente en el Perú las personas tengan un recurso pues, de 500 palabras. Imagínense ustedes, el idioma tiene cientos de números. Entonces, ¿qué hago con eso? Por eso que no entiende la lectura. La comprensión de lectura no solo se debe al problema de la desnutrición y todas las deficiencias que tiene la persona por no estar bien alimentado, pero además de eso, va a haber este otro tipo de problemas ambientales y problemas de los instrumentos que necesitamos. Se tiene que leer con el diccionario al costado, como nos hacían leer antes, con el vocabulario, para inmediatamente consultar la palabra y saber su significado, y así le tomaré sentido, pero de lo contrario, ¿qué sentido le voy a tomar? Se entiende al revés, se entiende de manera diferente, porque no sé qué significa la palabra. Una palabra cuyo significado no se conoce como una palabra de cualquier otro idioma que no es el mío. Entonces da lo mismo que nada, no hay la comunicación que se quiere. Y hay que disciplinarlos para que hagan de la lectura un hábito, no un hábito, una costumbre. El fracaso de la educación básica en el Perú se mide también por eso, es decir, hay varias formas. En España llegaron a medir la edad ortográfica, pero aquí en el Perú nunca se ha hecho un test para determinar qué edad ortográfica tiene la persona. Así como distinguen entre la edad cronológica y la edad afectiva, ¿no? Porque hay personas que también no andan sincronizando la edad con los otros aspectos de la vida, de la cultura, de la vida humana, de las relaciones sociales. Entonces, como no hay nada de eso, no se ha hecho, ojalá que se piense alguna vez hacer, pues eso facilitaría y que los alumnos estén leyendo con su diccionario, porque esa es una práctica que hay que inculcarle. Poca gente usa el diccionario y por eso hablan como hablan y hablan lo que hablan y pronuncian como pronuncian y peor, escriben como escriben. No hay el prurito que debe de tener toda persona, decir cómo voy a escribir poniendo yo esto de esta manera. Es una irresponsabilidad terrible, pero a la vez una tarjeta de mala presentación. Dime cómo escribes, te diré quién eres, ¿no? Dime cómo hablas, te diré quién eres. Y eso mismo indica que no leen, porque la persona que lee va absorbiendo, ¿no? Va absorbiendo. Y la otra recomendación es que leo, encuentro la palabra, la anoto, veo el diccionario, pero después comienzo a usarla, porque al no usarla me olvido y es como que no existiera, como que no hubiera aprendido una nueva palabra. Y la cultura va a